Hola, Dios te bendiga, te saludo a tu amiga y hermana Joana Núñez y el día de hoy te vengo a compartir una hermosa palabra, la cual habla acerca del testimonio, de cuidar el testimonio como hijos de Dios, pues hay una gran importancia en cuidar de él. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7 nos dice: y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este hermoso versículo nos destaca la gran importancia de mantener una buena reputación ante la sociedad, haciendo mención de los de afuera para que no caiga en descrédito, refiriéndose a aquel que no es creyente, mencionándonos en su palabra que es necesario tener ese buen testimonio, pues muchas veces estamos rodeados de familia, siendo nuestros padres, hijos, hermanos, tíos, amistades o aún vecinos que den tu testimonio como hija, como hijo de Dios, viendo aquello que tú eres, viendo aquello que tú haces, viendo aquello que tú dices, viendo cómo vistes, pero principalmente viendo a la manera en la que tú reaccionas ante toda situación, ante todo aquello que te acontece día con día. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio, el cómo estamos siendo ante los demás, pues un mal testimonio como hijos de Dios desacredita la fe que profesamos, al Dios que le servimos, ese Dios de amor en el cual creemos, poniendo desconfianza y duda en aquellos que te rodean. También menciona en su palabra que al caer en descrédito caes en lazos del diablo, dando motivos para juzgar, y no solamente tu vida como creyente, como hijo de Dios, sino también a Dios y a su bendita palabra. Nos vienen a tomar en poco a nuestro Dios a causa de ese mal testimonio que como hijos de Dios muchas veces estamos dando. Por eso es importante que como hijos de Dios valoremos esta hermosa palabra, la cual nos habla acerca de cuidar el testimonio como hijos de Dios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 2 nos dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, narrando en este capítulo la historia de Pablo y Silas andando en Filipo, y cómo ellos daban un buen testimonio a pesar de todas las dificultades que tenían y acontecían. Y también mencionándonos en esta palabra acerca de un discípulo entre los hermanos, el cual era llamado Timoteo, mencionado en la palabra como un hombre, cual daba buen testimonio, mencionándonos también en esta hermosa palabra una mujer llamada Lidia, cual adoraba a Dios. Esta estaba oyendo a Pablo predicar la palabra del Señor, y al escuchar el Señor abre su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, sí mencionándolo la palabra del Señor. Pablo no solamente predicaba el Señor, no que daba testimonio de aquello que profesaba. Sus palabras estaban alineadas a todo lo que él decía, a cómo él andaba ante la sociedad. Por eso es que nuestro testimonio como hijas, hijos de Dios, debe de alinearse a nuestras palabras, aquello que hablamos, a nuestra manera de ser, de pensar, andar, de darnos a conocer ante los demás, pues es nuestro testimonio el conocimiento hacia los demás de quiénes somos. Y es que como hijos de Dios debemos de tener ese buen testimonio, el cual la bendita palabra del Señor nos manda a tener. Y es que al no estar dando un buen testimonio, estamos volviendo a ser presos de aquel yugo de esclavitud. Y en el libro de Gálatas 5:1 nos los dice: permaneced pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Y es que la palabra del Señor nos manda a soportar las pruebas y toda adversidad en esta vida terrenal, poder alcanzar aquel futuro glorioso y eterno, en el cual todo hijo de Dios anhela obtener. Por eso es que tener un buen testimonio delante de Dios y de los demás, viviendo de manera que nuestra conducta, nuestro carácter y palabras reflejen verdaderamente nuestra fe en Cristo, siendo la bendita gracia de nuestro Dios inspiración para los demás, y a la misma vez honrando a nuestro Dios a causa de nuestro buen testimonio ante todo aquel que nos rodea. Un buen testimonio se demuestra a través de la forma en la que nos conducimos, a través de cómo andamos y nuestro carácter, aquello que hacemos y no hacemos, aquello que hablamos y no hablamos, pues el buen testimonio se evidencia
al igual que aquel mal testimonio que pudiéramos estar dando, evidenciándose a través del carácter, nuestra conducta y nuestra manera de hablar. Y es que el buen testimonio en el Hijo de Dios es evidenciado a través de nuestro carácter, aquel carácter que el Espíritu Santo nos transforma y nos va moldeando a su imagen y semejanza, evidenciándonos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, también evidenciándonos en nuestra conducta, mostrando aquello que creemos, que profesamos, buscando honrar a Dios todo el tiempo, no solamente siendo cuando nos ven, sino también cuando nadie nos ve, porque el verdadero carácter del ser humano no es aquel que demuestra ante los demás, sino que verdaderamente es aquel que muestra cuando nadie lo ve, cuando solamente te ve Cristo. También es evidenciado en nuestra manera de hablar, hablando de la verdad todo el tiempo, siendo todo el tiempo sinceros y edificantes en nuestras palabras, con amor y respeto ante los demás, pues el amor de Dios en nuestras vidas debe ser expresado todo el tiempo, amando al prójimo. Y es que el buen testimonio es mostrado vivir una vida que honra a Dios y anima a otros a acercarse a Dios a través de aquella forma en la que actuamos, en la que hablamos y en lo que somos. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 4 nos dice: hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Guíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, mencionándonos en esta palabra la gracia de Dios y la buena opinión ante los ojos de los demás y ante los ojos de nuestro Dios, mencionándonos que confiemos todo el tiempo plenamente en Dios, apoyándonos de Él y dependiendo totalmente de Él, no apoyándonos en nuestra propia prudencia, porque nosotros tendemos a equivocarnos, pero Dios nunca se equivocará. Y es que recordemos que la palabra nos menciona: hablaremos de todo aquello que está lleno en nuestro corazón. Y es que si en tu corazón está verdaderamente Cristo, hablarás de Él. Si tu corazón está lleno de todo lo vano de este mundo, hablarás de todas esas vanidades que hay en tu corazón. En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 34 nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso es importante examinar nuestro corazón, ver todo aquello de lo que está siendo lleno, pues es que será nuestra conducta y la manera en la que somos ante la sociedad la que confirma quiénes somos, si estamos obedeciendo a las leyes y mandamientos de nuestro Dios, confirmando si somos verdaderamente hijos de Dios, o confirmando si solamente somos oidores de la palabra del Señor, los cuales ignoramos sus leyes y sus mandamientos, siendo un testimonio hipócrita. Pero cuando nuestro carácter y nuestra conducta y nuestra manera de hablar responde a ser como cristianos, como hijos de Dios, obedeciendo a su bendita palabra, tenemos un hermoso testimonio que anima a otros, incluso a otros cristianos e inconversos, trayendo a aquellos no creyentes al Señor, haciéndolos volver de sus caminos pecaminosos, motivados a conocer de nuestro Dios, a ese Dios al cual tú y yo servimos. El testimonio es algo tan importante que a través de él genera persuasión, de hacer algo poderoso en nuestras vidas. Por eso es que debemos cuidar de él, pues el testimonio transmite por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas una hermosa verdad acerca de lo que somos, de nuestra identidad en Cristo, porque muchas veces lo que las palabras no pueden lograr, por medio de nuestro testimonio es logrado. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 47 nos dice: cuando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hablándonos en esta hermosa palabra acerca de los primeros cristianos, y al tener favor ante el pueblo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, eran añadidas más personas a la iglesia, pues así lo menciona su bendita palabra. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, mencionándonos en su palabra que el Espíritu de Dios en nuestro espíritu da testimonio a conocer de que somos verdaderamente hijos de Dios. El libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios, en el testimonio en sí mismo,
que no cree en Dios se ha hecho mentiroso, que no ha creído en el testimonio Dios ha dado acerca de su Hijo. Tenemos dentro de sí mismos su testimonio, significando que la presencia de nuestro Dios habla por sí misma, mencionando también en aquel que no cree en Dios. Es que en esta hermosa palabra podemos ver el gran poder de Dios a través del testimonio. Y en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Mencionándonos en esta palabra, el que no debemos de avergonzarnos de dar ese buen testimonio de Cristo, pues es Cristo reflejado en nuestras vidas, es a Cristo a quien anunciamos por medio de nosotros, y también mencionándonos en su palabra de no avergonzarnos de las aflicciones que como hijos, hijas de Dios, a causa del Evangelio vivimos, sino que seamos partícipes de cada una de ellas, porque por medio de cada una de ellas el poder de Dios se manifiesta, pues no ha sido hombre el que nos ha llamado, sino el Salvador de nuestras vidas, el que nos ha llamado con llamamiento santo, no conforme a lo que hacemos, sino al propósito de la gracia de Dios, aquella gracia que se nos fue dada, aquella gracia en Cristo Jesús. Y en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 31 y 32 nos dice: Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da el testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Mencionándonos también en este capítulo la importancia de escudriñar las Escrituras, porque en la bendita palabra del Señor venimos a encontrar la vida eterna, y siendo la palabra del Señor la que da testimonio acerca de mí, acerca de cada uno de nosotros. Por eso es importante como hijos de Dios cuidar de ese buen testimonio, en donde estamos siendo reflejados como hijos de Dios, pero donde es Cristo dentro de nosotros, en nuestras vidas. En el libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2 y 3 nos dice: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mencionándonos en esta hermosa palabra, somos esas cartas de Cristo, ministradas por cada uno de nosotros, siendo ministros y anunciantes del Evangelio de Cristo. Esas cartas somos cada uno de nosotros, escritas en cada uno de nuestros corazones, las cuales son conocidas y leídas para todos los hombres, siendo conocidas y manifestadas a través del testimonio de cada uno de nosotros. Mencionándonos también aquí en su palabra, somos esas cartas de Cristo expedidas por nosotros, las cuales no fueron escritas con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no escritas en piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuán hermoso es nuestro Dios y cuál es digno de recibir toda la gloria y la honra. Él nos habla todo el tiempo a través de su bendita palabra, recordándonos en este día a cada uno de nosotros, somos nuestras cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, pues la obra que hace Jesús en nuestras vidas deben de dar un buen testimonio, mostrando todo el tiempo verdaderamente que somos hijos de Dios y de que hemos obtenido una nueva identidad en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos capítulo 20 versículo 23 y 24 nos dice: Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hablándonos en esta palabra acerca del discurso de Pablo y de cómo este hombre era siempre impulsado por el Espíritu Santo, dirigido siempre por el Espíritu de Dios a toda ciudad en la cual él andaba, sin saber qué sería lo que le acontecería en aquellos lugares al cual
iba dirigido, pero dándole testimonio todo el tiempo el Espíritu Santo por todas aquellas ciudades en las que andaba, haciéndole saber que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero Pablo era un hombre entregado totalmente a Dios, pues él sabía en quién estaba puesta su confianza todo el tiempo y de quién era aquel que por medio de él hablaba y daba testimonio, mencionando que ni las prisiones ni las tribulaciones ni ninguna otra cosa que le acontecería hacía caso, aún mencionando que ni estimaba su preciosa vida para él mismo, sino que la prioridad de Pablo era terminar la carrera con gozo, terminar aquel ministerio que había recibido de parte del Señor, dando testimonio todo el tiempo el evangelio de la gracia de Dios. Realmente podemos ver en la vida de Pablo la entrega total que tenía aquel ministerio que había recibido de parte de Cristo, donde solamente importaba a Dios, nada más. Y es que cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nuestro interior, da testimonio, siendo notorio a través de los frutos. Y es que si tenemos una buena identidad en Cristo, tendremos un buen testimonio. Por eso es importante que debemos de cuidar como hijos de Dios nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver a los demás, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar. Y ahora no solamente eso, sino que también en aquello que estamos compartiendo y publicando aún a través de la red social. Y es que a través de estas nuevas redes evidenciamos más la vida de cada uno de nosotros, en aquellas cosas que estamos viendo, que estamos compartiendo, que estamos comentando, que estamos publicando, y en donde los ojos de la sociedad y de nuestro entorno, todo nuestro alrededor, están sobre cada uno de nosotros, y estarán más todo el tiempo aquel que es hijo de Dios. Y entendamos bien esto: los ojos de los demás están puestos sobre ti, no porque te estén cuidando de una manera positiva, sino porque esperan el momento para decir, para juzgar y para criticar. Que el testimonio como hijo de Dios estamos dando, y para decir muchas veces, para ser cristiana como tú, para ser cristiano como tú, mencionándonos nuestra doble moral e incluso la hipocresía acerca de profesar a Cristo cuando nuestros hechos hablan lo contrario, haciendo mención que de ser así, mejor se quedan en la condición en la cual están. Porque aquel que está fuera del conocimiento de Dios, aquel inconverso, poco le falta para encontrar una excusa para no acercarse a Dios, seguir viviendo la vida que lleva, sin necesidad de que se le diga nada. Eso es que aquel que está mirando busca ver en qué fallas para decir, mejor me quedo en esta condición. Por eso es necesario ver la manera en la que nos estamos comportando ante la sociedad. Amada hermana, amado hermano, amados amigos y amado tú que me escuchas, ¿cómo está siendo tu comportamiento ante los demás? ¿Cómo estás dando a conocer a Jesús a través de tu vida? ¿Cómo reflejas a Jesús? ¿Cuál es tu testimonio ante los demás? ¿Realmente nuestro testimonio nos está identificando como cristiano, como cristiana, como hijos de Dios? Solamente estamos siendo esos oidores, los cuales habla la palabra del Señor, no siendo hacedores de su bendita palabra. Estamos siendo oidores o hacedores. Demostremos realmente al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Demostremos que somos hijos de Dios verdaderamente, no solamente de labios, sino de hechos, de frutos dignos de arrepentimiento, cuales digan y hablen más por nosotros, cerca de que verdaderamente somos hijos de Dios, no amantes de Dios de labios, que hemos escuchado a muchos decir amar a Dios, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Y a través de la palabra del Señor lo podemos ver, a través de la vida de Pedro, cual decía amar a Dios, pero el cual sus hechos hablaron lo contrario. Muchos podrán decir amar a nuestro Dios, pero aquel que lo demuestra siempre verdaderamente le ama. Que de nada valdrá decir de labios amar a Dios si al final de todo perdemos el alma, a causa de que nuestros hechos hacían lo contrario, yendo en contra de la verdad de Dios. Por eso es importante mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento, los cuales hablarán siempre más que las palabras, porque la palabra de Dios nos dice que por nuestros frutos nos daremos a conocer. Y es que si verdaderamente eres hijo de Dios, te darás a conocer como hacedor de su palabra. Y es que cuántas veces hemos escuchado o nos ha pasado decir o que alguien nos diga, ya algo diferente en ti, tú tienes algo diferente.
sin necesidad alguna de decir absolutamente nada. Y somos sorprendidos al escuchar estas palabras de alguien más, incluso atreviéndose a decir si eres cristiano o cristiana. Y es que somos sorprendidos cuando aquellas personas que no nos conocen pueden afirmar acerca de esto, en que hay algo diferente en ti, en que hay algo diferente en el Hijo de Dios, cual sabemos que es notorio a través de nuestros hechos, a través de lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, de vestir, de pensar, siendo estas las primeras que hablan por ti y por cada uno de nosotros, pues son nuestros hechos los que demuestran que somos hijos de Dios. Pero también hemos estado en situaciones o hemos escuchado que le digan a alguien más: no sabía que eras cristiano, no sabía que ibas a la iglesia, no sabía que eras hermana. Pues nuestros hechos demuestran verdaderamente lo que somos, los cuales, al ser demostrados entre nosotros y los inconversos, hacen la igualdad entre nuestras actitudes y las palabras y pensamientos, sin ninguna diferencia o algo que evidencie el ser diferente uno del otro. Por eso es que se sorprenden al decir que eres cristiana o cristiano, hijo de Dios. Y realmente en nuestras vidas esto debe de ser preocupante, no causándonos gracia alguna por no demostrar aquello que profesamos, que es a Cristo Jesús en nuestras vidas, sino que debemos de reflexionar y ver acerca de qué frutos estamos dando, qué estamos dando a conocer ante los demás de nosotros, examinando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Recordemos que somos la diferencia en este mundo, que somos diferentes entre los iguales, que Cristo nos ha dejado ese hermoso regalo, la cual ha sido su gracia, la cual gracias a esta gracia nos ha dado la libertad en nuestras vidas, o para que el pecado sea tolerado, ni para tolerar todo lo que hay en este mundo, o aquello que nos ofrece día con día, sino que ha sido la libertad de decidir entre bien y el mal, llamándolo el libre albedrío, en el cual cada uno de nosotros, siendo tú y yo, los cuales tomamos la decisión y en la cual nuestra alma elegirá a dónde irá, el camino que tomará. Eso es importante, que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Él es el que nos conduce al camino de la vida eterna, dándonos de aquel camino el pecado y de la muerte. Pues la palabra menciona estas dos leyes, ley de la vida y la ley de la muerte, y la cual nos aconseja por medio de Dios elegir la verdad, elegir el camino de la vida. Pero Dios nos da el poder de elegir cada uno de nosotros. Servimos a Dios por amor y no por obligación. Dios nunca nos obligará a hacer algo que no queremos, sino que Él respeta la decisión de cada uno de nosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 nos dice: los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy entre vosotros, que nos ha puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mencionándonos que Él pone delante de cada uno de nosotros la vida y la muerte, bendición y la maldición, y dándonos a escoger entre una de la otra. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él mencionándonos aquí en su palabra, el no conformarnos a este ciclo, no conformarnos a estos tiempos, de todo aquello que pudiera haber dentro de este mundo. No nos moldeemos al mundo actual, no nos dejemos influenciar por aquellas tendencias, valores y normas de esta sociedad, las cuales la mayoría de las veces van en contra de los principios cristianos, sino que la palabra del Señor nos dice: seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la cual solamente viene a ser transformado cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en nuestras vidas, y cuando somos santificados por medio de la palabra del Señor, y en la cual nuestra manera de actuar, de ver, de mirar, de caminar, de andar, y nuestra manera de ser ante la sociedad es movida a través del Espíritu de Dios, y la cual, al ser renovada nuestra mente por medio del Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios, conocedores de la verdad de Cristo, podemos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, esa buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Pues así lo menciona su bendita palabra. En el libro de Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 nos dice: que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mencionándonos en esta palabra la manera de vivir como hijos de Dios, los cuales al venir a Cristo renunciamos a la impiedad y a todo deseo mundano, a todo deseo de este mundo, viviendo ahora como hijo de Dios, piadosamente y en lo justo, siendo esta la manera en la que nos manda a vivir nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestra identidad está en nuestro Dios, no está en este mundo ni en nada terrenal. Somos aquel linaje escogido por Dios y una nación santa. Pues esta es la manera en la que nos mira nuestro Creador, manera en la que Dios nos ve, como real sacerdocio, pueblo suyo adquirido por Dios. Primera de Pedro capítulo 2:9 nos los dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Hablando esta hermosa palabra acerca del pueblo de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante para el Hijo de Dios, la hija de Dios, dar un buen testimonio. Dar ese buen testimonio de Dios en nuestras vidas, en que verdaderamente reina Cristo en nosotros. Y es que si no estamos dando un buen testimonio ante los demás, no está habitando verdaderamente Cristo. Pues Dios no puede habitar en la suciedad. Dios no habita en la inmundicia. Él es santo, y no solamente una vez, sino 3 veces santo. Por eso es la importancia de cuidar nuestro testimonio, cómo hablamos y escuchamos, cómo andamos y demostramos la palabra en nuestras vidas. Recordemos que la palabra del Señor nos dice: somos esas cartas de Cristo, ministradas por cada uno de nosotros. Somos esas cartas de recomendación para otros, que por medio de nosotros, de nuestra vida, de nuestro testimonio, lleguen más personas a los pies de Jesús. Por eso es que el Señor demanda en el Hijo de Dios la santidad, siendo santos porque Él es santo. Somos anunciantes de su bendita palabra, solamente siendo el labio, sino anunciantes en espíritu, alma y cuerpo, siendo hacedores de la bendita palabra del Señor. Recordemos que tenemos un propósito en esta tierra. Somos siervos y embajadores de Cristo, anunciantes de la salvación, anunciantes de su palabra, anunciantes de que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Recordemos que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, cuales Dios preparó para que anduviésemos en cada una de ellas. Pues como hijos de Dios debemos de dar buenas obras, dando todo el tiempo en cada una de ellas, y dando todo el tiempo nuestro testimonio. ¿Qué causa de un mal testimonio podemos hacer caer a alguien más? A causa de un mal comportamiento, malas actitudes como hijos de Dios, las cuales no deberíamos de tener como hijos de Dios, porque por causa de ese mal testimonio como hijos de Dios, conocedores ya de la verdad de Cristo, muchos no están creyendo en nuestro Dios, en nuestro Salvador, que no le estamos representando verdaderamente como hijos de Dios. Y recordemos que, como decía Pablo, solamente se trata de Cristo y nada más. Eso es sumamente importante, representarnos ante los demás como verdaderamente hijos de Dios. Te quiero recordar que un buen testimonio habla bien de nosotros, que Dios es el que convence a través del testimonio, y en el cual a través de él vendrán muchos a los pies de Cristo, y muchos serán añadidos. La palabra de nuestro Dios no se equivoca. Sigamos compartiendo el Evangelio de Cristo en hechos y palabras, en nuestro testimonio, cual siempre tendrá que ser alineado nuestra manera de hablar y de conducirnos, nuestra manera de ser ante los demás. Sigamos compartiendo todo el tiempo el testimonio de Cristo, la palabra del Señor, todo aquello que Él hace en nuestras vidas. Así como la palabra del Señor da testimonio en nuestras vidas, siendo efecto en nuestro interior, así debemos de dar testimonio con nuestra vida a los demás. Hoy te dejo con esta hermosa palabra, esperando que sea de bendición para tu vida. Con la bendita palabra del Señor nos recuerda esa gran importancia de cuidar nuestro testimonio como representantes y hijos de Dios. Hoy te comparto esta palabra esperando que sea de bendición para tu vida. Bendiciones, tu amiga y hermana Joana Núñez.